Ayer y por unanimidad la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó 3 solicitudes, las cuales probablemente se fusionen, para la creación de una comisión especial investigadora por el Lucho Gay. También presentó una instancia la bancada del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independiente. Bueno, y para eso, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, le agradecemos mucho Cristian Vargas, es ex subdirector jurídico del Servicio de Impuesto Interno. Alejandra, comienza la invitación, pero bienvenido, muchas gracias por venir además, Cristian. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que nos interesa conversar con Cristian, más allá del caso que puede o no llegar a procesamiento de funcionarios de impuestos internos, es conocer cuáles son las políticas que implementa el Servicio de Impuestos Internos precisamente en la fiscalización, sanción de delitos tributarios. Y antes de pasar a este caso que nos compromete ahora, Cristian, tú tuviste un rol amargo en el gobierno de Michelle Bachelet cuando muchas personas se enteraron de cuáles son las políticas que lleva o que debiera llevar el Servicio de Impuestos Internos ante la posible comisión de delitos, decidir si juzgar o más bien juzgar, perseguir o no, querellarse o no contra infractores de las leyes tributarias. ¿Nos puedes contar ese caso que involucraba al entonces ministro del Interior, Peñailillo? ¿Cómo se llama Peñailillo? Rodrigo Peñailillo. Claro, a ver, mira, los casos PENTE y SQM, en relación con eso, ¿cuál es la función del Servicio de Impuestos Internos? Impuestos Internos tiene como función principal el fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias. Pero junto con eso, con la fiscalización, está una función muy importante, que es la de recopilar antecedentes cuando aparecen hechos constitutivos de delito tributario, ¿no? Para fundar la acción penal que corresponde al director del Servicio de Impuestos Internos. Ahí hay que recordar que el director del Servicio de Impuestos Internos, en nuestra institucionalidad, el ordenamiento jurídico chileno, es la única persona en el país que puede presentar querellas o denuncias por delitos tributarios. O sea, no es un delito de acción. No puede el Ministerio Público. No puede el Ministerio Público porque no es un delito de acción pública que se llama, ¿no? Sino que esa es una facultad que corresponde en forma exclusiva al director del servicio, que en aquel tiempo, en aquel entonces, además estaba, esa facultad estaba, se le había concedido al director, al subdirector jurídico, ¿no? O sea, el director había delegado esa facultad en el subdirector jurídico hacía mucho tiempo antes. Y en ese caso lo ocupabas tú ese cargo. Claro, en mi condición o mi rol de subdirector jurídico me correspondía a mí el presentar denuncias o querellas por delitos tributarios. Entonces, una función muy importante que hace el servicio es recopilar antecedentes para fundar esa acción penal, para fundar la decisión de si el director o en este caso el funcionario a cargo de ese rol presenta querellas o denuncias. Pero obviamente que eso no es arbitrario, no puede ser una decisión arbitraria tomada por el servicio. O sea, nunca los actos de la administración pueden ser arbitrarios, siempre tienen que ser fundados. ¿Ah? Claro. Fundados en causales legales y por supuesto, los hechos que se recopilan o que se tienen a la vista. Entonces, pues bien, lo que ocurrió en ese tiempo es que, lamentablemente, el servicio en esa función, en el cumplimiento de esa función importante, crucial, vio de alguna manera se vio intervenido en esa, ilimitado por la acción de autoridades. Tú recordabas al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y claro, lamentablemente fue él una de las personas que hizo acciones para intervenir, limitar el accionar del Servicio de Impuestos Internos. En el fondo, para evitar que se presentaran acciones legales. En ese tiempo fue para evitar que se presentaran querellas, denuncias por el servicio por delitos tributarios, en el caso, concretamente el caso de SQM. ¿Por qué? Porque una de las sociedades de esa compañía, en una de las sociedades de esa compañía aparecía involucrada en financiamiento a una empresa a la que también pertenecía este señor Rodrigo Peñailillo. Entonces, ese fue el nivel de la situación, digamos, en ese entonces. Y en definitiva, lo que se impuso ahí, yo diría de forma casi transversal en la clase política chilena, es un diseño y una estrategia de impunidad en esos casos. Impunidad para casos en que se habían involucrado precisamente políticos y autoridades de la época. ¿Y esto ocurrió en qué año?
Eso ocurrió en los años 2014-2015. Ya, O sea, no hace tanto tiempo. no hace tanto tiempo. Pero pareciera que hubiera Sí. pasado mucho tiempo, porque lamentablemente la gente también se olvida de esto. Pero es un tema muy importante porque ahora revienta por muchos lados. Claro, O sea, es importante, y por eso quería partir por este precedente, porque más allá de que el departamento, por ejemplo, de grandes contribuyentes es previo a este episodio, pero ese episodio sentó una cierta política, como tú dices, transversal, de que al Servicio de Impuesto Interno no le corresponde perseguir delitos, sino solo cobrar impuestos. Y lo que es falso. lo que es falso, pero así lo sancionó toda la clase política en su momento. O sea, y de hecho, tuviste que salir del servicio. Así es, o sea, es un relato que ellos mismos construyeron. Claro. Pero la verdad que desde el punto de vista Legal, jurídico, eso no es así. O sea, parte de las funciones relevantes, significativas del servicio es precisamente la relacionada con la acción penal por delitos tributarios. Además que si no lo resulta hace, obvio. además si no lo hace impuesto interno no lo puede hacer nadie No lo puede más. hacer Eso nadie más. Así es es. todavía más grave. Entonces se crea como una enorme área de impunidad y Así en esta arena fértil aparece un prestamista como los Factop que debían impuestos, según a confesión de prueba en ese audio, los hermanos Sauer debían 3.500 millones de pesos y aparece una abogada cuyo padre había sido fiscalizador sancionado por delitos 2013. por delitos irregulares, por irregularidad en la acción de su servicio. Sale el señor Villalobos, su hija representa a los hermanos Sauer y consigue por 140 millones de pesos que le pagan a ella no sabemos cuánto le dio a algunos funcionarios, pero aparentemente le habría chorreado ese dinero para que se le eliminara esa deuda, y es por ese caso que ahora están suspendidos los 5 funcionarios y el director de grandes contribuyentes. ¿Tú crees que ese episodio, que fue un gran episodio en que la sociedad chilena se desayunó con la magnitud y transversalidad del financiamiento ilegal de la política, y luego que todo terminara en prácticamente en un caso, creo que entre Noboa y el diputado García han sido los únicos condenados? El senador El Ortiz. senador, sí, el senador Ortiz. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿crees tú que ese precedente ha permitido, ha pavimentado esta impunidad posterior, o son cosas que siempre ocurren o pueden ocurrir? No, me parece que de todas maneras ese precedente es nefasto, porque el mensaje que se dio ahí por parte de autoridades, de políticos, a la ciudadanía, es que si tienes poder o dinero, entonces puedes lograr impunidad. Impunidad en hechos delictivos. O sea, hay una gran cantidad de personas que estaban involucradas en hechos constitutivos de delitos tributarios al recibir financiamiento en forma ilícita por parte de compañías, me refiero a políticos y autoridades del Estado, que quedaron impunes en esto. Entonces el mensaje hacia la ciudadanía es que es ese, o sea, aquí hay dos justicias, como decía don Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema. La situación, en una declaración, recuerdo haberla leído hace algunos años atrás, de que daba la sensación que en Chile habían dos justicias, o sea, una para aquellos que tenían poder político o dinero, y otra para el resto de los habitantes de la República. Y esa sensación se confirma, no es una simple percepción, es una sensación confirmada precisamente en los casos Penta y SQM. ¿Cuál es la realidad del servicio después de eso? Me imagino, yo me pongo en los zapatos de funcionarios que fiscalizan o que en su fiscalización detectan la comisión de delitos. ¿Cuál es el incentivo que tienen para denunciarlo o perseguirlo frente a clientes que llegan a este departamento de grandes contribuyentes, donde la abogada tiene acceso al estacionamiento, va todos los días, casi una funcionaria más del servicio, con acceso a buffets tan importantes y glamorosos como Hermosilla? ¿Qué le queda al funcionario de impuesto interno en su creencia o convicción de que tiene que jugar un rol en la probidad también? A ver, mira, lo primero que me gustaría decir es que por la experiencia o el conocimiento que yo fui funcionario de impuestos internos, fui abogado del servicio en distintos niveles por casi 20 años. Fui el subdirector jurídico del servicio hasta el año 2015. La gran mayoría de los funcionarios del servicio, no me cabe duda que son gente proba y honesta,
que quiere hacer bien su trabajo. Sin embargo, existen personas que son susceptibles a la corrupción, son corruptos. O sea, no hay que negarse a eso, y eso es una realidad que siempre puede existir. El asunto es lo que hacen las autoridades con esa situación, las medidas que toman, los medios de control que establecen, preventivos o de funciones críticas, para velar precisamente por la probidad funcionaria, porque no haya corrupción o desviación de poder o actos ilegales. Ahora, los casos que conversábamos recién, yo creo que precisamente, mira, en esa época se me desvinculó a mí del Servicio de Impuestos Internos precisamente por insistir o querer que se aplicara un principio tan básico como es el de igualdad ante la ley. O sea, sé que aparecían personas involucradas en delitos tributarios, no importa quién fuera. Había que cumplir con la función que por ley tiene el Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo que correspondía. Sin embargo, se tomó la decisión de implementar una verdadera política de impunidad y en el propio servicio. O sea, se nombró en ese tiempo a un director funcional, podríamos decirlo así, a esa estrategia. Fue quien implementó esa estrategia junto con el entonces ministro de Hacienda, el señor Valdés. Entonces, el señor Barraza tiene ese mensaje, yo diría, fue muy potente hacia los funcionarios, porque se debilita con eso la probidad funcionaria. Ahora, los funcionarios fiscalizadores ante la comisión, ante la evidencia de la comisión de hechos, o sea, tienen bastante poco de hechos delictivos, digamos, que involucran a personas poderosas, por decirlo así, importantes, empresarios o políticos o autoridades. Claro, obviamente no van a querer meterse en eso porque ya tienen la lección, entre comillas, de que meterse en eso implica problemas para ellos. Claro, el problema lo tiene el que cumple con su trabajo. El problema lo tiene el que cumple con su función y trabajo y no quienes cometen ilícitos. O sea, es un mensaje muy grave, digamos, lamentablemente, que se dio a los funcionarios, pero también a la ciudadanía en general. O sea, hoy día cuando se habla, ustedes hablaban delante de seguridad o delincuencia, el gran tema del país, pero resulta que con estos mensajes que dio la propia clase política para autoprotegerse, en una política vergonzosa de autoamnistía en el fondo. O sea, el mensaje que se da a los ciudadanos es que, mira, si tú tienes poder o dinero, entonces puedes hacer cualquier cosa. Puedes abusar, saltarte las reglas, cometer delitos y no te pasa nada. Entonces, ese es un gran caldo de cultivo de la delincuencia. Y de la corrupción. Y de la corrupción. Ahora, lo que tú me preguntabas, yo creo, mira, que en el servicio, me parece a mí que lo que muestra también esta situación, todo esto está por investigarse, por supuesto, hay que determinar responsabilidades administrativas y también penales de funcionarios que hayan cometido ilícitos. Pero a mí me parece que lo que evidencia esto, lo que demuestra es una falta de control de funciones críticas del servicio. Claro, porque ¿cómo te puede desaparecer 3.500 millones? O sea, por mucho que un funcionario apriete un botón, no, obviamente, ¿cómo te desaparecen? Claro, obviamente. Y nosotros, mira, en ese tiempo, el año 2014, 2015, teníamos un plan precisamente que no se alcanzó a implementar, lamentablemente, entre otros, pero teníamos un plan relacionado con inteligencia de datos, precisamente para establecer mecanismos de control sobre información reservada, estratégica, que maneja el Servicio de Impuestos Internos, pero también control sobre el ejercicio de funciones críticas, funciones que corresponden a ciertos funcionarios. Por ejemplo, los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, que tienen por ley facultades muy importantes, o el director de grandes contribuyentes, o el subdirector de fiscalización, entre otros. Pero aquí hay, yo creo, una grave deficiencia de parte de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. O sea, esta falta de control como decía, de funciones críticas que realizan ciertos funcionarios, es de responsabilidad de la Dirección Nacional de Servicio, del director en primer lugar, pero también de las subdirecciones respectivas, subdirección de Contraloría Interna, subdirección jurídica. Estas dos subdirecciones tienen un rol muy importante que jugar en estas situaciones que hemos conocido en los audios, en las grabaciones. Y que no hubiéramos conocido si no hubiera sido por esta filtración accidental. Eso, justamente deja hacerte una pregunta súper anecdótica, que es casi un paréntesis. ¿Qué te pasó cuando salta primero la noticia, el Lucho Gate, como hemos titulado acá, y te llega el audio y lo empiezas a escuchar? Que en ese minuto todavía no había, comillas, ya el avance de la confirmación que hay con los datos posteriores. Cuando escuchas el audio, cuando escuchas esto, ¿se te arma de inmediato? ¿Dudaste? Con la veracidad me refiero a las afirmaciones que ahí se planteaban respecto a que efectivamente tenían toda la cosa, digamos, comprado todo lo que tenían que tener comprado. Mira, yo creo que todo eso,
todo eso es posible. Igual es alarmante, es sorprendente el nivel de degradación ética, de lumpenización, diría yo, que demuestran las personas que están ahí, la gente de ese audio, vinculada a la clase política y a la élite política y económica del país. No estamos hablando aquí de cualquier abogado ni de cualquier persona que habla de eso. Estamos hablando de un abogado estrechamente ligado a la élite política y económica del país y que devela, yo creo, una grave situación de corrupción que afecta al país. Eso es lo primero. Pero mira, aparece unos abogados con un empresario organizando operaciones delictivas, ¿no?, consistentes en corromper, en sobornar a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y también de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Para qué? Para precisamente sustraerse a la investigación de delitos tributarios, en un caso, o económicos. O sea, ese era el objetivo de lo que aparece del audio. La conversación, Ese claro. es el objetivo de la conversación. O sea, claramente ahí hay una asociación ilícita, una asociación para cometer delitos. ¿Mm? Y yo creo que es uno de los, precisamente, de las aristas que tiene que investigar la Fiscalía. Ojalá la Fiscalía, mira, ¿qué es lo otro? La Fiscalía en los casos Penta y SQM también tuvo una acción que yo calificaría de vergonzosa. O sea, porque no cumplió realmente con su rol de investigar a Claro, fondo partieron todos los con delitos. muchos titulares y muchos petardos, pero después... Claro, porque también ahí simplemente no perseveraron. fue parte de una estrategia de impunidad Por arriba. al poner al señor Abbott a cargo ahí, quitarle las investigaciones a aquellos que tenían voluntad de investigar, a los fiscales que tenían voluntad de investigar y entregárselas a otros que no mostraron ninguna voluntad de investigar esos hechos. Entonces, yo creo que, mira, acá hay que seguir los hechos, la evidencia, a donde sea que ellos lleguen. Llegue, correcto. Ese es el punto de partida de esta cuestión. Cristian, por mi parte, una última consulta doble. Primero, ¿qué te ha parecido en estas primeras horas, en estos primeros días, la actitud, lo que se ha visto públicamente del actual director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet? ¿Qué expectativas se puede generar? Y asociado a eso, podríamos decir quizás que ha llegado ahora, con todas las mejoras que ha tenido, sin duda, el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años, yo creo que eso es indudable, en las últimas décadas, digamos, una cierta modernización es importante, un servicio comparativamente con otros países, digamos, del tercer mundo, seguramente está en la brecha de arriba, digamos, da la sensación, o al menos en mi opinión. Pero pareciera que esto, que empieza lo que partía planteando, haciendo historia, ¿cierto, Alejandra? Preguntándote por la última década, por ejemplo, será hora quizás de hablar de algo así como una suerte como de refundación o un cambio estructural, leyes incluidas, no solamente voluntad política que a veces llegan y se van, del servicio. Te hago esa doble pregunta. Sí. Varios aspectos. Mira, sobre el actuar del director, me parece que de una declaración tibia inicial del Servicio de Impuestos Internos en que se le trató de bajar el perfil a la situación, se pasó a adoptar medidas que me parecen prudentes, que me parece que van en la línea correcta. Por ejemplo, la de separar suspender a estos funcionarios de sus cargos en tanto se investiga cuál es la realidad de los hechos y la participación, digamos, la responsabilidad administrativa que tienen ellos, estas personas. Entonces, eso me parece bien. Esas son medidas que están a la altura de la gravedad de los hechos conocidos. Pero hubo una cierta demora. Pero una cierta demora, y yo diría también que hay una, como les decía antes, me parece a mí que este director, esta dirección nacional del servicio, en realidad es una dirección de continuidad de la del señor Barraza. O sea, aquí no se han hecho cambios relevantes, como lamentablemente ocurre también en otros ámbitos del país. No se han hecho cambios importantes, sino que es más bien una dirección de continuidad de lo que había, ¿no? De hecho, gran parte de los subdirectores del servicio son los mismos que estaban en la época del señor Barraza. ¿Incluido el señor Cristian Soto? Claro, incluido el señor Cristian Soto. Pero yo no quiero prejuzgar a Cristian Soto a ningún funcionario. Hay que establecer qué real responsabilidad tienen ellos los hechos. Lo que digo es que en términos estructurales, es el mismo servicio que había con el señor Barraza, con las mismas autoridades, las mismas personas que toman decisiones. Y eso tiene el problema de que, precisamente, lo que evidencia esta situación es que no se han adoptado las medidas necesarias, por ejemplo, como esta de establecer medidas de control sobre funciones críticas, sobre la información estratégica o reservada, etc. Eso es muy importante en la hora actual. Ahora, en cuanto a los cambios que requiere el servicio, mira, obviamente el servicio tuvo una modernización
importante en los años 90, la década del Ejemplar, 90, digamos. 2000, Claro. Todos los 90, 2000. una modernización más bien tecnológica. Pero hay otros ámbitos, esa es como la fachada, podríamos decir, Claro. del servicio. La fachada está muy bien, pero para atrás la cosa a veces no está tan bien. El fondo de las habitaciones se Sí. llueven o están más bien deterioradas, y requieren una modernización importante y estructural. Por ejemplo, en el ámbito precisamente de Contraloría Interna, pero también en el ámbito jurídico del servicio, en el ámbito del actuar y de la función legal o jurídica del servicio. Hay gente que plantea que el Servicio de Impuestos Internos debería ser autónomo. Las autonomías también tienen, digamos, tampoco son inmunes a procesos. Pero antes que responda a esa pregunta, ¿debiera seguir existiendo este departamento de grandes contribuyentes? Mira, el Departamento o Dirección de Grandes Contribuyentes se formó precisamente para fiscalizar en forma más focalizada a los grandes contribuyentes. O sea, estamos hablando de empresas que tienen anualmente ventas o ingresos por más de 23.000 millones de pesos. Ahí, esos son los que se definen como grandes contribuyentes, entre otros. También empresas que, aunque no alcancen esa suma de ingresos, son fiscalizadas, por ejemplo, actualmente por la Comisión para el Mercado Financiero y otras entidades estatales. Habría que ver si se justifica o no. Yo creo que... Pero digamos, el foco no ha sido ese, no ha sido fiscalizar, sino que ha sido decir, usted debe tanto, le vamos a bajar las multas, pague. Mira, que ese es el punto, digamos, de que tal vez la modernización también en ese sentido. O sea, una cosa es lo formal, las formalidades, lo que aparece. Otra cosa es, por ejemplo, cómo se toman las decisiones, el control de las decisiones, si las decisiones son legales o no, o si se justifican o no, el grado de justificación de ciertas decisiones que son relevantes, importantes. Sobre eso parece que no hay control. Sí. Ahora, lo que tú decías sobre modernización, sobre autonomía del servicio, o sea, mira, no hay que confundir ahí las cosas. Yo creo que autonomía tiene que tener un organismo fiscalizador para el ejercicio de la función fiscalizadora, en el sentido de que no puede haber intervención política o intervención de terceros, intervenciones que precisamente tratan de obstaculizar el ejercicio de la función de fiscalizar el cumplimiento tributario en este caso. En ese sentido, autonomía. Pero por otra parte tiene que haber un máximo control por parte de, ya sea de la Contraloría General de la República, o de los controles internos necesarios para que precisamente no haya desviación de poder, no haya corrupción en el ejercicio de esas funciones fiscalizadoras. Son las dos cosas que hay que considerar. Muchas gracias, Cristian Vargas, infinitas gracias, muchas gracias por venir. Una conversación muy, muy esclarecedora de esas entrevistas que uno deja guardar y que después la gente dice, a ver, ¿cómo era? Ahí está. Tratemos de entender esto. Ahí Aquí estamos. está. Muchas gracias por estar acá. Muchas Gracias a ustedes gracias. por invitarme. Vamos a una pausa y volvemos para ya ir cerrando.